versículo que tengo. Desde lo que yo viví, pues yo en mi vida muchas veces se sembraron varias semillas en mi vida. Sin embargo, muchas de esas no pelecharon, digamos que no crecieron y no germinaron. Pero una época por allá en el 2002, o hace un tiempo estoy hablando con Pablo, y es justo también cuando viene Enrique Escobar acá al Palacio de Exposiciones. Incluso creo que muchas personas de las que están acá en el grupo, muchos cercanos al grupo, también pudieron ir a esa charla de Enrique. Él hizo varias charlas en esos días. Yo fui, pues oraron por mí. No, la verdad no fue nada extraordinario, pero hace un tiempo estuve hablando yo con Pablo, y él me contaba que la semilla del Evangelio se sembró en él en esa época. Yo le decía, ve, qué tan peculiar, que es como es la misma semilla que digamos que germinó en mí, que se demoró más en crecer, sí, pero finalmente es esa misma semilla. Y aquí quería traer entonces este versículo, este pasaje de la Biblia que está en Mateo 13, del 3 al 8, que dice: y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla salió entre espinos, que al crecer se ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Digamos que aquí en esta parte de nuestra vida cristiana, nuestra vida en el espíritu, donde empezamos a ver cada esa semillita nuestra, cada esa semillita que se siembra en nuestros corazones. Y cuando Jesús habla que cayó en buen terreno, es un terreno que está preparado para recibir esa semilla. Muchas veces en nuestra vida, pues particularmente en la mía, muchas veces no estuve preparado para recibir esa semilla. Entonces por eso crecía y se ahogaba o se perdía. Cuando llegó esa semilla a mi vida, empezó a crecer y empezó a germinar, porque de cierta manera ya en el momento de crecer tenía un corazón que estaba preparado para eso. Es un corazón que ya estaba preparado, dispuesto a seguirle. No todos los corazones están preparados para seguir a Dios, para seguir a Jesús. Entonces, digamos que la semilla necesita un buen terreno para que pueda germinar. Digamos que es la primera parte como del ciclo de lo que es un árbol. Aparte, ya cuando cae la semillita empieza a crecer, pero la semillita necesita varias cosas. Necesita que se esté regando constantemente, necesita pues que sea un terreno que tenga unos buenos nutrientes, buen abono. A medida que esa semilla empieza a germinar y empieza a crecer más rápido, empieza a demandar más cosas. Asimismo, en nuestra vida, en el espíritu, nuestra vida cristiana, nosotros empezamos a necesitar esos nutrientes. ¿Y cómo los empezamos a absorber? Empezamos a través de la palabra, leyendo la palabra, acercándonos a una comunidad, compartiendo con ellos, orando. Digamos que son cosas que empiezan a formar parte de nuestra vida, y a partir de eso empieza como a crecer, a germinar esa semilla. Vemos que hay un punto en el que se empieza a desarrollar más y ya la semilla está creciendo, ya empiezan a brotar hojas, empiezan a brotar algunas hojitas, y el tallo empieza a engrosarse. Entonces, hay una parte en la que, digamos que nuestro crecimiento muchas veces se puede ver estancado. Y a mí me ha pasado en varias ocasiones. O sea, yo lo digo desde conocimiento de causa, porque este crecimiento en el espíritu es un conjunto de acción entre el espíritu y uno. O sea, el mismo Espíritu Santo te dice que Él da el querer como el hacer. Entonces, digamos que es un trabajo en cooperación con Él. Nosotros tenemos que, Él en nosotros empieza a trabajar y empieza a formarnos, porque digamos que la finalidad
del Espíritu Santo es formar el carácter de Jesús en nosotros, que a eso pues vamos a ir avanzando mediante hablamos en la charla, pero inicialmente Él necesita que nosotros también pongamos de nuestra parte, que nosotros esa planta o esa vida espiritual que nosotros llevamos la alimentemos constantemente, que seamos como ese jardinero que está pendiente, le echa abono, quita maleza, le echa agüita, mira que le dé el sol, todo ese tipo de cosas hacen que nosotros sigamos creciendo. Lo digo porque muchas veces uno se siente estancado y uno a veces dice, ¿por qué no crezco más? ¿Por qué no paso de aquí? ¿Por qué no veo que me acerque más a Dios y siento que estoy en el mismo punto y no siento la verdad como ese crecimiento espiritual? Y, y Dios me ha mostrado que muchas veces ha sido por, digamos que falta de esa misma cooperación mía, porque yo mismo no he puesto dentro de mis objetivos crecer más en ese punto, en crecer más, alimentar más esa planta espiritual. Me he quedado con el mismo alimento que le daba cuando la semilla estaba germinando, cuando está creciendo apenas, pero no he alimentado más. Y ahí es donde empieza como la profundidad o sea, a empezar a profundizar en más cosas. No solamente es la oración, no solamente es la lectura de la palabra, no solamente es vivir en comunidad, sino que además de eso está empezar a servir a los demás, no solamente leer la palabra, sino meditar en la palabra. Es muy diferente uno sentarse a leer la Biblia un rato y listo, yo me leí 10 capítulos, pero ¿qué aprendí? ¿Qué medité de eso? Si no hay una meditación en la palabra más profunda cada vez, o sea, si nos quedamos en lo superficial, nuestro espíritu o nuestra vida espiritual no va a seguir creciendo, se va a empezar a estancar. Si nosotros las oraciones de igual manera empiezan a ser oraciones más egoístas, no oraciones que digamos que son pensando en los demás, son oraciones más pendientes de nuestras necesidades que de otras cosas, eso también va a limitar nuestro crecimiento. Digamos que es como uno darle el suficiente abono y el suficiente alimento al espíritu para que continúe creciendo. En Marcos capítulo 4, del 26 al 29, dice, Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Ya digamos que cuando estamos creciendo, parte de nuestra madurez espiritual se va a empezar a ver cuando nosotros empezamos a dar frutos. Y ese es como el objetivo de la charla de hoy, y es hablar de los frutos del Espíritu. Quería pues como comentarles estos, mirando cómo, cómo nosotros vamos a ir dando frutos a medida que vamos creciendo. Como les decía, el objetivo del Espíritu Santo es formar nuestro carácter, el carácter de Jesús en nosotros. Y ese carácter de Jesús en nosotros se va a ver es por los frutos. Ahí es donde empezamos a alcanzar lo que es la madurez espiritual. Muchos nos hemos preguntado, bueno, listo, ¿yo qué frutos estoy dando? ¿Será que sí estoy dando frutos? ¿Cuándo los daré? ¿Son muy grandes, pequeñitos? Eh, yo viendo pues como todo ese proceso, también hay que tener en cuenta algo, y es que nosotros, o sea, el árbol no da frutos ahí mismo que nace, o sea, ahí mismo que crece no va a dar frutos. Digamos que eso es parte, digamos, de nuestra relación con Dios, de nuestra relación con el Espíritu, es que empiezan a salir esos frutos, pero antes de eso podemos dar unos frutos pequeñitos, sí, y digamos que a medida que vamos madurando espiritualmente vamos a ir dando más frutos mucho más grandes, mucho más jugosos, y parte de esos frutos van a caer, como pasa normalmente pues con las plantas. ¿Qué pasa? Esos frutos caen, esos mismos frutos contienen semillas,
y esas semillas van a brotar, en otras partes va a brotar otro árbol, lo mismo. O sea, parte de esos frutos que nosotros damos es lo que también va a llevar a que otras personas lleguen a Dios, porque esos mismos frutos contienen esa semilla. Muchas veces hemos escuchado que a veces es mejor predicar con el ejemplo que con las palabras. Digamos que en este punto podemos decir que esos frutos son como decir lo que se ve en nosotros, que muchas veces sin necesidad de tener que decirle a alguien algo, se ve en nosotros algo especial, que no es porque nosotros lo produzcamos, sino porque la acción del Espíritu lo hace en nosotros. Y ese fruto que está ahí cae, llega a otra persona y esa persona igual, es otro árbol que va a empezar a crecer en una vida cristiana, si cae en un terreno dispuesto para eso. Aquí mismo, esta misma imagen, pues podemos ver dos pasajes muy bonitos son muy relacionados y que son el Salmo 1, del 1 al 3, y Jeremías 17:8. Entonces dice, en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Miren qué tan bonito esto, y dicen que el que medita pues el que medita de día y de noche en la ley del Señor, el que medita en su palabra de día y de noche va a dar más frutos. Por eso les decía ahorita que es la importancia que aquí nos está dando de meditar en la palabra de Dios. Dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, o sea, nunca jamás vamos a tener ningún tipo de vacío, ningún tipo de sed, porque vamos a estar alimentados constantemente de él. Es súper bacano, me parece, y se relaciona mucho con el otro versículo pues, que está a continuación, que es Jeremías 17:8, 17 del 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es muy interesante cómo se relacionan estas dos y cómo muestran que la confianza en Dios es parte, digamos que eso que nos alimenta a nosotros, esa relación con Dios es lo que alimenta nuestro espíritu para que siga dando fruto. Si nosotros no tenemos una relación debidamente con Dios, si no alimentamos constantemente nuestro espíritu, ese árbol que tenemos se va a empezar a secar, las hojas se van a caer y vamos a dejar de dar fruto. Es muy interesante porque dice que da fruto a su tiempo, o sea, a su tiempo, no es en el tiempo que nosotros queramos a veces, sino en el momento que debe de ser. Creo que es muchas veces las preguntas que yo me hacía eran, bueno, pero entonces, ¿qué frutos estoy dando? Y como con ese afán de dar frutos, sin embargo, Dios me ha mostrado que eso es un proceso que uno tiene. Obviamente hay frutos que uno va a ir dando y hay seguramente algunos frutos, algunos más pequeños, otros más grandes, y me faltarán muchos por dar. No obstante, parte de la madurez espiritual se va consiguiendo es con el tiempo que pasamos con Dios. Obviamente también está nuestra disponibilidad, lo que les decía. Hay gente que madura espiritualmente mucho más rápido porque tiene una mayor disponibilidad, o sea, está más en cooperación con el Espíritu Santo. Mientras que, mientras que algunos podemos estar que nos demoramos en algunas cosas porque nos falta cooperar más. Y parte, digamos que el mensaje de hoy es que nosotros empecemos a mirar qué nos falta, en qué nos falta cooperar con el Espíritu Santo para llegar a tener más frutos. Listo. Bueno, ahora, pues como la charla es en sí, es el objetivo de la charla son los frutos del Espíritu, pues quería comentarles que mientras estuve leyendo, pues encontré obviamente que encontré 9, en la Biblia que yo tengo, la Biblia de Jerusalén, dice, pues había 9 frutos, en un anexo que tenían ahí decía que habían 10. Sin embargo,
estoy investigando en varias partes y pues en la doctrina católica normalmente muestra que son 12. Pues yo quería exponerlos acá todos. En general, pues hay unos que son los que están directamente en el pasaje, hay otros que pueden que cambien el nombre porque pues hay unos nombres ahí que se cambian. Igual yo aquí tengo pues como como se conocen de varias maneras para que no se vayan a perder. Y lo otro es que, bueno, pues vamos con los 12 frutos que me parecía interesante también exponer los otros tres, que son frutos que no aparecen directamente ahí en el pasaje, pero que es bueno también que lo sepamos y que nos van a aportar mucho. Entonces, hablamos que en Gálatas 5, 22, 23, incluso les voy a leer un poquito antes, les voy a leer un poquito antes de Gálatas 5, y es esto que dice acá. Así les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Cuando dicen naturaleza pecaminosa es lo que hablamos pues de la carne. Eh, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa o de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Aquí hay algo en estos dos pasajes, en el tema que habla en la parte que habla de las obras de la carne en los frutos del Espíritu. El apóstol Pablo hace una distinción muy importante, y es obras y frutos. Miren que no dice frutos de la carne, sino que dice obras de la carne. ¿Qué nos está mostrando aquí el apóstol? Y es ver cómo, primero que todo, estas obras de la carne son cosas hechas por nosotros mismos, o sea, son cosas que hacemos por nuestra propia mano, son cosas que nosotros hacemos y nos dejamos, y dejamos que lleguen a nuestra vida y las dejamos como mantenerse ahí. Mientras el fruto del Espíritu no son por obras que hacemos nosotros, sino por la obra del Espíritu Santo que hacen nosotros. Entonces, que nosotros, como les decía ahorita, nosotros tenemos ese trabajo en cooperación con Él, sí. Sin embargo, el que hace el trabajo es Él, o sea, el que empieza a hacer el trabajo desde el interior es Él. El que ayuda a nosotros, el que nos ayuda a cambiar nuestra mente, a sanar nuestro corazón, es Él, es el que trabaja. No podemos, muchas veces nosotros nos llenamos de cargas queriendo cambiar algo y decir, no, es que yo no puedo ser más, no me puedo estar enojando por todo. Y entonces uno empieza como a luchar contra eso de manera física y se vuelve muy desgastante y termina uno volviéndose a enojar por lo mismo. O sea, termina haciendo lo mismo que uno no quería hacer. Entonces, no se trata de que por allá aquí hay unos frutos que uno dirá, bueno, el dominio propio, listo, entonces voy a intentar no hacer esto, me voy a concentrar en no hacer esto. ¿No? Por eso les digo, es la obra del Espíritu en uno, que finalmente va a dar esos frutos, pero también depende de cosas que hagamos nosotros, o sea, de lo que nosotros permitamos a Dios obrar en nosotros. Entonces, miren que el primer fruto que toca el apóstol Pablo es el fruto del amor. Y creo que es el primer fruto que nosotros damos normalmente, porque sin ese fruto, los demás frutos no estarían. O sea, el amor, dice, más el fruto del Espíritu Santo es amor. Primero pone ese antes que cualquiera. Y digamos que el amor de qué proviene de esa experiencia de fe de nosotros. Cuando nosotros conocemos a Dios y conocemos el amor de Dios, nosotros en respuesta a ese amor, y cuando el Espíritu Santo nos muestra el amor que Dios nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo Jesús, porque muchas veces nosotros sí escuchamos antes sí que Jesús murió en la cruz, pero uno no entendía realmente qué era eso. Cuando el Espíritu Santo revela en nuestros corazones ese gran sacrificio del amor de Dios por nosotros, digamos que en respuesta y de los primeros frutos que van a salir en nosotros es el amor.
experimentando primero su amor y digamos que nuestra vida cristiana va a alcanzar su plenitud en el amor. Miren que aparte de lo que de este fruto es una ley que Jesús nos dejó, que dicen que pues la ley que nos dice Jesús, que todo está basado en el amor, en el primero en el amor a Dios, en el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Entonces, es un fruto que para que nosotros podamos dar de los otros, se sienta como una base para los demás frutos, para que nuestra vida cristiana siga creciendo. Nosotros sin amor nada somos. El mismo apóstol lo dice en la carta de Corintios. Entonces, sin amor nada somos. Por eso es importante tener presente que uno de los primeros frutos que vamos a dar es este. Si nosotros nos examinamos y vemos que ya estamos, que en nuestra vida ya estamos dando ese fruto del amor, entonces pues alegrémonos mucho porque posiblemente a partir de ahí van a empezar a llegar otros frutos que se van a ver en nosotros. Luego de este, pues dice que es el gozo. El gozo en otras partes se conoce como alegría y, y aquí hay que hacer una distinción especial. No es lo mismo gozo que felicidad. O sea, la felicidad, digamos que es lo que experimentamos en nuestra carne. Cuando estamos felices porque algo nos pasó, hicimos algo, uno puede hacer algo, pues, una vez puede hacer cosas malas y estar feliz, ¿cierto? Pero el gozo es algo que va mucho más allá. Es un sentimiento interno que a medida que nosotros nos relacionamos con el Espíritu Santo, empezamos a sentir. Este gozo puede aparecer en muchas ocasiones cuando estamos en la presencia del Señor o cuando estamos experimentando tiempos difíciles que nos están costando muchas cosas, que sentimos una tristeza, estamos tristes, estamos abatidos. El Señor nos permite, digamos que nos muestra a través de ese gozo que está con nosotros. Ese fruto, digamos que se ve no necesariamente en las dificultades, como les decía, se puede ver en muchas ocasiones de nuestras vidas. Y es un fruto que va a ir apareciendo a medida que más nos relacionemos con el Espíritu Santo. Es un sentimiento como de plenitud, nos sentimos plenos, como que uno dice, madre, yo no necesito nada más en este momento, solamente necesito a Dios, es lo único que me basta. Y cuando uno siente eso, sabe que está sintiendo ese gozo y que es un fruto que está dando el Espíritu en uno. El siguiente fruto es la paciencia. Es un fruto que siempre es bien difícil que aparezca en nuestra vida, es complicado. ¿Cuántos de nosotros somos súper impacientes o desesperados cuando Dios nos hace alguna promesa y vemos que las promesas de Dios no llegan o vemos que estamos pasando por un momento difícil y no pasa nada? Sin embargo, la paciencia, como lo veo yo, como lo que me ha mostrado Dios, es saber esperar en Dios. Creo que es una muy buena definición de lo que es paciencia. ¿Y qué es saber esperar en Dios? Es saber que mientras yo esté en la tribulación, en la dificultad, o esperando lo que Él me va a dar, la promesa de Él, yo estoy convencido de que Él tiene el control y confío plenamente en que Él lo va a hacer. Eso es paciencia. Y esa paciencia se va a ir dando a medida de muchas cosas que se nos van a ir presentando en la vida. Posiblemente a través de dificultades, en general muchas se ven en esa parte, pues el fruto aparece muchos ahí, y digamos que el Espíritu Santo nos forma nuestro carácter mucho en las dificultades. Es una muy buena forma que Él utiliza para que nosotros crezcamos y demos fruto. Entonces, uno de los frutos que se da cuando estamos en esas dificultades es la paciencia. Obviamente sabiendo esperar en Dios. No es lo mismo uno estar en una dificultad y empezar a renegar de Dios y todo, sino cuando usted confía que en esa dificultad Dios está con usted y lo está acompañando. Por eso es importante hacer ese énfasis en que es esperar en Dios. Es muy importante eso. Eh, la bondad. La bondad es otro de los frutos que nos muestra, digamos que en la palabra nos cuenta. Y la bondad en sí, ¿qué es? Es la capacidad de hacer, o es la inclinación de hacer el bien. Esas obras, como hemos escuchado muchas veces en la palabra, que las obras
las obras de nuestra fe, o sea, nosotros no podemos, o sea, nosotros no podemos llegar a la fe por las obras, pero sí podemos mostrar nuestra fe a través de obras. Una de las obras que se muestran y de los frutos que se ven en esas obras es la bondad, o sea, nuestra inclinación a hacer el bien a los demás. Digamos que hacer el bien no es fácil, en la palabra nos dice, o sea, ¿qué sentido tiene usted hacer el bien y que usted haga cosas malas y que a usted lo castiguen por hacer cosas malas? Listo, es normal, pero muchas veces usted va a hacer cosas buenas y lo van a castigar o va a sufrir en esta vida por hacer cosas buenas, por hacer el bien a los demás. Digamos que eso de cierta manera, cuando uno ve que si haciendo el bien va a sufrir, eso digamos, le agrada a Dios porque lo está haciendo es por amor a Él. Y es un fruto que va saliendo a medida que nosotros vamos conociendo más a Dios y vamos confiando más en Él también. Parte de esto, digamos que esto de hacer el bien incluye muchas cosas, incluyen amar a nuestros enemigos. Jesús nos inculca mucho eso, amen a sus enemigos, sean compasivos y misericordiosos con los demás, sean generosos y compartan. Cuando uno es una persona que empieza a ser más generosa, más desprendida del dinero, sabe que cuando lo insultan a uno no va a responder de la misma manera, o va a empezar, o empieza a sentir como esa misericordia por los demás, y empieza a sentir como esa compasión entrañable. No sé si les ha pasado muchas veces que uno ve a alguien en la calle, o ve a alguien sufriendo y uno siente esa tristeza profunda por el otro. Eso es esa compasión, es como la compasión de Dios en uno. Uno ve a las otras personas con ese sentido de pertenencia, los ve como si fueran propios. Y eso es uno de los frutos que nos da el Espíritu. Importante, cuando ustedes sientan eso, saben que están dando un fruto del Espíritu y que, que están mostrando el carácter de Jesús a través de eso. También siendo generosos, o sea, pudiendo compartir con los demás. Cuando digamos que muchas veces nuestra naturaleza es egoísta y queremos todo para nosotros. Digamos que la generosidad aquí se ve representada en gran manera. Otro de los frutos del Espíritu es la fidelidad, o también se llama, o también le dicen fe. En este fruto pues estuve revisando y, y me gustaría tener como dos aproximaciones a esta parte. Una desde la parte de la fidelidad y otra desde la parte de la fe, que en sí tienen un mismo fruto en sí, pero me parece interesante como poderles comentar esto. Y es ¿qué es la fidelidad hacia Dios? O sea, cuando nosotros, ese fruto de la fidelidad es que nosotros vamos a empezar a obedecer en mayor medida a Dios. Vamos a querer hacer su voluntad, ¿cierto? Dicen, en la palabra dice que el que obra fielmente es considerado justo. ¿Quién es un justo en la palabra? Es quien hace la voluntad de Dios. Entonces, miremos que a través de este fruto, que vamos a ir siendo más fieles a Dios, también vamos digamos que la fe nuestra también es parte como, o sea, ese fruto yo lo podría ir como mitad y mitad. Me gustaría como explicarlo de esa manera. Y lo voy a explicar porque hace poco, pues muchos de ustedes conocerán que pues, un amigo muy cercano, pues el bebé lo operaron, pues tenía un problema en el corazón y el bebé pues pasó por muchas etapas en ese proceso. Estuvo muy delicado en muchas ocasiones y fue algo difícil. O sea, fue algo difícil porque nuestra fe fue probada varias veces. Eh, digamos que después de esto pudimos salir victoriosos y vimos cómo la confianza en Dios y como las oraciones de todos ustedes también, que aprovecho para agradecerles nuevamente por eso, es ver cómo esa relación con Dios constantemente, digamos que ese constante sentimiento de querer ver al otro feliz, de querer ver a la familia del otro feliz, ver que puedan salir con su hijo, poder abrazarlo,
todo eso, digamos que nos llevó a estar orando, pidiéndole a Dios. Y fue un tiempo difícil y de prueba de oración, porque uno muchas veces no veía que Dios contestara las oraciones y decía, bueno, Dios, ¿qué estará haciendo? ¿Qué estará pasando? ¿Cómo lo irá a sanar? No veíamos, bueno, Dios puede sanar de muchas maneras y nosotros queríamos que lo hiciera de manera sobrenatural, pero Él toma la manera que Él quiere y Él se toma su tiempo. Entonces, digamos que esa parte, todo esto que atravesamos, pues eh, nos llevó a que este fruto de la fe creciera, que nuestra fe creciera mucho más. Entonces uno, digamos que esa fe y esa fidelidad hacia Dios creció en gran manera, porque aparte que vos empezás, o sea, me dices, tu fe crece, vas a empezar a creer sin ninguna duda en lo que hace Dios en tu vida o en lo que va a hacer Dios en tu vida. Por eso ese fruto cada vez va creciendo más y sobre todo se alimenta mucho, es cuando atravesamos esos desiertos espirituales o desiertos o esos momentos difíciles en nuestra vida. Entonces, ese fruto, cuando vos salgas de ahí o cuando uno sale de ese momento, es donde ese fruto se va a ver mucho más grande. Listo, el otro fruto que sigue es la modestia, o también se le conoce como la humildad. Bueno, listo, que la humildad. Entonces, quería más llevarlo como al punto de humildad. Me gusta más ese término en ese sentido. ¿Y qué es la humildad en sí? Es saber, es primero que todo sumisión, reconocer la verdad y aceptar la propia realidad ante Dios. Cada vez nosotros, a medida que nosotros vamos madurando espiritualmente, digamos que uno de los frutos que debemos empezar a mostrar es la humildad. Porque el orgullo, como ustedes bien saben, Dios se resiste a los orgullosos. Él dice que él enaltece al humilde y se resiste al orgulloso. Porque el orgullo es como uno ponerse al mismo nivel de Dios, como decir cara a cara con Dios. Mientras que la humildad es postrarse, es saberse que uno es menos que Dios. Y, y parte de esa humildad es reconocer que sus caminos son mejores que los míos. Creo que como seres humanos tendemos mucho a querer tomar el control de todo, a tomar el control de las situaciones y hacerlo a mi manera, como yo creo que es. Y parte de esa humildad que va a empezar a salir en nosotros es empezar a reconocer que no es como yo creo, sino como Dios quiera. Es reconocer que Dios tiene potestad y en que Él es autónomo en sus decisiones, Él es soberano, Él decide como Él quiere, como le parece mejor. Y, y aprender a reconocer eso es muy importante, es reconocer nuestra debilidad humana ante Él. También hace parte de esa humildad reconocer los talentos que Él nos ha dado, porque nosotros obviamente tenemos cosas buenas, no todo es pues miseria y cosas, pues Él nos creó con muchas cosas buenas, somos producto de sus manos. Y a cada uno puso unos talentos, entonces reconocer esos talentos también hace parte de la humildad, también hace parte de ser humildes, porque digamos que en eso también estamos mostrando y estamos glorificando a Dios. Recuerden que todos estos frutos también se dan es para glorificar a Dios, o sea, para la gloria de Dios. Cuando nosotros somos humildes y reconocemos que tenemos dones y talentos y los ponemos a su servicio y al servicio de los demás, estamos dándole gloria a Dios y estamos dando buen fruto. Eh, digamos, hace poco, pues les voy a contar esto, una experiencia que me pasó hace poco y está pues muy relacionado con este tema. Y es que durante esta cuarentena, pues un día tuve una discusión con mi mamá por un problema súper bobo, o sea, por una cosa súper tonta. Eh, la discusión pues fue muy maluca, terminamos muy enojados, ¿listo? Cada uno fue, pues, se separó, ¿listo? Sin embargo, después de eso sentí un dolor súper maluco, o sea, sentí un dolor, una tristeza súper grande. La tristeza que uno sabe que le falló a Dios. No solamente que ofendió pues, a otra persona y sobre todo pues, a la mamá de uno, sino que sabía que le había fallado a Dios. Y eso me llevó, o sea, me produjo una tristeza grandísima. Pero también recordé una charla que había dado Pau a principios de año
creo que fue a principios de año, sí, que decía que ya una vez tuvo un problema en la casa con alguien que, que ella le parecía mal es una cosa, no recuerdo bien la historia, pero sí me acuerdo que ella decía que se sintió tan mal que estuvo mucho tiempo sentada sintiéndose mal y no pasaba de ahí. Bueno, que luego pues gracias a Dios pudo salir como de ese bache. Entonces, cuando recordé eso, dije, no, yo no me puedo quedar a casa, yo no me puedo quedar pensando, listo, me equivoqué, sé que fallé, no estuvo bien, pero digamos que nunca me había pasado eso, fue algo que me pasó instantáneamente y sentir ese arrepentimiento y aparte de sentir el arrepentimiento, no quedarme en la culpa, sino saberme que fui perdonado por Dios. Pero ahí hay un punto muy importante y es que está en la humildad, lo que yo les decía ahora, reconocer nuestra habilidad humana y reconocer también nuestras fallas. Es muy importante. Digamos que yo alcancé, digamos que yo puse mismo eso en las manos de Dios y le dije, listo, Dios, sé que me equivoqué. Al otro día, pues inmediatamente fui y le pedí perdón a mi mamá y, y sin sacar excusas, porque generalmente cuando uno tiene una discusión con alguien, lo primero que empiezas a culpar al otro es que me dijiste eso, es que vos me dijiste que no me gustó y me chocó. Y ese día sentí que Dios me dijo, sin disculpas, o sea, usted fue el que se equivocó, independientemente si lo ofendieron o no, perdone usted, obviamente, y pida perdón, que yo ya lo perdoné, pero vaya y pida perdón y, y no saque excusas para eso. Y obviamente propongo, pues, y como parte de eso, digamos que esa discusión que tuvimos, pues, se pasó rápidamente. Y esto fue una experiencia, pues, digamos que en parte maluca, pero Dios utiliza todo eso para que nosotros sigamos creciendo. Y vi como cuando uno también tiene esa humildad, tiene esa capacidad de reconocer el error rápidamente y arrodillarse ante los pies de Dios, pidiendo perdón y postarse ante sus pies con un corazón arrepentido, Dios te saca más rápido. Entre vos más rápido vas, más rápido te saca Dios de eso. Entonces esa experiencia la quería compartir con ustedes porque yo sé que es algo muy normal, digamos que con la familia, con los seres queridos. Uno a veces tiene discusiones muy bobas y se queda ahí, o con otras cosas que uno puede hacer, no solamente en discusiones, puede ser con otras personas o cosas que no le agradan a Dios, que uno muchas veces no es capaz de enfrentarlas, sino que se queda en la culpa. Entonces, eh, digamos que parte de esa culpa es también el orgullo nuestro de no poder arrodillarnos ante Dios, o sea, no ser capaces de ir a entregar nuestras fallas a Él. Bueno, otro de los frutos es la longanimidad. La longanimidad, o creo que también se le conoce como afabilidad, es la capacidad, digamos que de mantener un estado de ánimo de manera sobrenatural cuando las condiciones son difíciles. Obviamente esto va muy cercano a lo que es la paciencia. Lo que pasa es que la paciencia se va formando cuando nosotros estamos allí, pero cuando estamos en las dificultades, mantener ese estado de ánimo, un buen estado de ánimo, no es fácil. Entonces, les voy a poner un ejemplo, el apóstol Pablo, cuántas veces estuvo en la cárcel, fue apedreado, le pasaron muchas cosas y, y siempre mostró este fruto en él, que era una persona que listo. Obviamente hay momentos en que uno puede caer en la tristeza, pero sigue y persevera ante la dificultad, sigue perseverando. Entonces es de una manera sobrenatural, o sea, no es algo que nosotros tengamos por nuestra propia cuenta, por eso les decía, no es fruto del Espíritu, sino que la longanimidad se da de manera sobrenatural en nosotros, que uno dice, ¿por qué estoy pasando por esta prueba? Pero uno dice, todos los días tengo el mismo ánimo y quiero seguir y voy a salir adelante y sigo perseverando y sigo buscando cómo salir, sigo esperando en Dios, sigo esperando sus promesas. Eso es la longanimidad pues en resumidas palabras. Otro de los frutos, y es un fruto que pues yo le pido mucho al Espíritu Santo, es el dominio propio o templanza. Templanza viene del temple. ¿Qué es el temple? El temple o el templado es lo que se le da, es el proceso que se le hace al acero para que mantenga una cierta dureza, ¿cierto? O sea, para que adquiera unas características de dureza. Y ese temple, digamos que para que lo pueda alcanzar
ese proceso de templado, pues tiene que pasar dura para en el calor, pasa el frío. O sea, eso tiene un proceso, no soy metalúrgico, pero pues de lo que he conocido, de lo que he podido leer, es que va haciendo, o sea, pasan del frío al calor y van haciendo ese tipo de cosas y es lo que hace muchas veces Dios con nosotros. Y el dominio propio en sí, o la templanza, es digamos que es una capacidad que nos da Dios de frenar los impulsos de nuestra carne, de frenar esos impulsos que tenemos por muchas cosas. No solamente la ira, que generalmente uno lo tiende a asociar con la ira. Aquí hay otro fruto pues, que les voy a mencionar ahorita, que está más asociado con eso, pero el dominio propio está más enfocado en, digamos que cuando nosotros somos capaces de levantarnos a hacer algo que no queremos hacer, cuando somos capaces de vencer, digamos que por la pereza, a mí eso es una parte, algo que me cuesta mucho, y eso, por eso le pido mucho a Dios que me ayude con el dominio propio, porque me cuesta, o cuando somos personas que caemos mucho o sea, en estar comiendo constantemente, en comer y comer desaforadamente, o o somos muy ociosos, en fin, hay varias cosas que digamos que se encasillan en el dominio propio, pero es algo que va dando Dios a medida que nosotros, obviamente hay que pedir, yo le pido mucho este fruto, o sea, me parece que es muy importante porque pues yo sé que todos los otros son súper importantes, sin embargo siento que en mi vida me falta mucho dominio propio para muchas cosas, entonces eh, es algo que le pido mucho a Dios y que pues ojalá Dios quiera y lo pueda ver prontamente. Bueno, hay otro fruto que es la mansedumbre, es el que yo les decía que es similar a la ira. Digamos que la mansedumbre es cuando vos tenés la capacidad, que se forma en ti la capacidad de evitar la cólera o evitar esos sentimientos, esos resentimientos hacia el otro, o evitar esa respuesta agresiva al otro cuando sentís que te están atacando, cuando sentís que te están ofendiendo, cuando ese fruto de la mansedumbre es esa capacidad de yo no responder de igual manera al otro, o sea, poder refrenar como esa palabra mala. Si ustedes ven este fruto, se ve mucho en Jesús, cuando, pues todos los frutos se ven en Jesús, pero especialmente quiero mostrarles este es cuando Él está en ese proceso de tortura, de crucifixión, en toda esta etapa, que Él nunca, por más que lo escupían, por más que le decían cosas, Él nunca dijo nada malo a los otros. Antes pedía que, no le pedía al Padre que los perdonara. Entonces nunca decían ninguna palabra ofensiva, ni les decía este hijo de tantas, o mira por qué me estás pegando de esta manera, vos te vas a morir, etcétera, etcétera. Y él, digamos que tendría toda la autoridad para decirle muchas cosas, pero nunca dijo ninguna palabra. Como cordero al matadero fue llevado sin decir ninguna palabra, en silencio. Entonces, este fruto de la mansedumbre me parece muy bonito porque nosotros creo que muchas veces fallamos en eso y cuando nos están ofendiendo tendemos siempre a responder de alguna manera o podemos quedarnos callados un tiempo, pero uno empieza como a desesperarse. El fruto, con este fruto del espíritu, uno no siente esa necesidad en ningún momento. Entonces, eh, es evitar como esos sentimientos de cólera, es refrenar nuestra lengua ante cualquier respuesta. El otro es la benignidad. Digamos que la benignidad, pues así en resumen, es más cortico y es muy parecido, pues como uno dice, bueno, bondad, benignidad, pues son muy similares, pero sin embargo la benignidad está como en el trato suave a los demás, en el trato bueno a los demás. Se parece de cierta manera como la mansedumbre también es como tratamos nosotros a las demás personas, de una manera cordial, de una manera, pues hablamos con ellos bien, cuando hay algún tipo de discusión sabemos cómo hablar, cómo enfrentar ese momento sin dejarnos llevar. Pues por eso les digo que va muy de la mano con la mansedumbre. Y por último, les quería comentar el de la castidad. Y este de la castidad es uno bien particular porque digamos que uno pensaría que en el dominio propio está lo mismo, pero pues hay una distinción muy interesante acá y es que la castidad literalmente se refiere pues a la pureza sexual. Y esa castidad es algo que viene
por el Espíritu Santo. Y yo lo he, digamos que yo lo he logrado vivir. Es un fruto pues, que se ha producido en mí. Y yo antes de empezar a caminar con Dios, antes de recibirle, yo decía, Omar, la gente que anda en castidad, mi tesa, eso es imposible, o sea, es imposible no vivir en castidad. No, pues, ¿cómo es posible uno tener una pareja y no vivir en eso? Digamos que Dios me empezó a mostrar y Él empezó a producir en mí eso. Una vez estaba hablando con unos amigos y les comentaba eso y me decían, ¿usted cómo hace, hermano? No sé qué, no, pues es que no soy yo, es Dios. Finalmente es Dios el que obra. Y es un fruto muy bonito porque la castidad no se da solamente en los solteros, sino que también se da en los casados. ¿Por qué en los casados? Porque es manteniendo la pureza sexual, es mantener la intimidad solo con la pareja. No llegar a, pues, con temas de ir a buscar otras personas aparte del matrimonio, empezar a mirar otro tipo de, pues mirar pornografía o ese tipo de cosas, eso digamos que atenta contra la castidad. Entonces el fruto de la castidad es un fruto que se da cuando nosotros en íntima relación con Dios le entregamos toda nuestra vida sexual a Él. Y Él se encarga de eso. Es muy charro porque uno escucha a la gente del mundo diciendo, no, es que eso es imposible vivir sin vivir en castidad. Como yo les decía, yo también decía lo mismo. Y como Dios me fue transformando y siento que es un fruto que he dado. Entonces eso me alegra mucho ver cómo hay cosas que uno de su vida antigua o su hombre viejo ha dejado atrás y cosas de su hombre nuevo tiene ahora. Eh, ahorita nos quedó faltando uno y es el de la paz. Eso no se las había comentado ahorita, me había pasado. Y el de la paz es, lo voy a leer aquí, este versículo que está en Filipenses 4, del 6 al 7, que dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Vean qué tan bonito, y es que dice de la paz que sobrepasa en todo entendimiento, es decir, es una paz sobrenatural, una paz que es una tranquilidad que sentimos en momentos de angustia. Es diferente del gozo porque el gozo es una plenitud. Obviamente uno puede sentir las dos cosas al mismo tiempo, puede darse frutos de manera simultánea, pero haciendo la distinción con la paz es en esos momentos de angustia. Miren que dicen no se inquieten por nada, o no estén, o no sean, no estéis afanosos, o no se angustien, sino que en toda ocasión presenten vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego y con acción de gracias. Es decir, que este fruto se produce cuando nosotros en medio de nuestra angustia le entregamos eso a Dios, nuestras cargas, y aparte de eso le damos gracias por eso. Porque no tendemos, no tenemos sino cuando estamos en dificultades a pedirle a Dios, pero no le agradecemos, o sea, no hay una acción de gracias de por medio. Entonces, miren que aquí está como, por decir la clave de ese fruto, y es que siempre que estemos en momentos de angustia, presentémosle eso o esa dificultad al Señor, entreguémosela, confiando en que Él lo puede hacer y además de eso agradeciéndole, porque a través de eso algo Él va a hacer. A través de eso algo va a formar en nosotros, a través de eso van a llegar otras bendiciones que nosotros no podamos ver en ese preciso momento, pero miren lo importante de este fruto. Y es que cuando nosotros le pedimos a Dios que nos dé esa paz, miren cómo se manifiesta en nosotros. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que hace sentir que, madre, como que uno estuviera flotando. A pesar de que uno puede estar triste o le hayan pasado muchas cosas, se siente como uno, siento como que se me hubiera quitado una carga de encima que llevaba por mucho tiempo. Muchos de aquí hemos experimentado esa paz de Dios en momentos difíciles y es algo que pues es algo muy bonito, es algo muy bonito poder sentir ese respaldo de Dios en esos momentos complicados. Porque, como les decía, muchas veces
ese árbol que es nuestro espíritu, ese árbol, esa vida cristiana que llevamos, el Espíritu Santo a través de las dificultades nos va a ir formando el carácter. Y ese tronco y ese tallo que va creciendo y se va formando, va a empezar a medida de las dificultades vamos saliendo de la mano de Dios, a medida que el Espíritu Santo nos va formando, vamos a ir alcanzando una mayor madurez espiritual. Quería, pues, como reflexión final, para terminar, es dar como unas pequeñas reflexiones que quería comentarles y es que nos llevemos cada uno pues, para nuestro lugar de oración y es preguntarle a Dios qué pestes, qué pestes están en nosotros, a qué pestes espirituales no dejan que nosotros avancemos, qué nos está deteniendo en nuestro crecimiento, qué hace falta para que nosotros nos acerquemos más a Él. Hace poco, nosotros atrás aquí del apartamento tenemos unos guayacanes sembrados y a los guayacanes los atacan mucho los gravos. Entonces uno tiene que ir a fumigarlos pues para que no se coman las hojitas, sobre todo cuando están empezando a crecer, porque si no, no pelechan. Entonces, esos guayacanes son unos árboles muy bonitos, pero se demoran demasiado creciendo. Pero hay que cuidarlos, hay que abonarlos, lo que yo les decía. ¿Qué nos está faltando a nosotros dentro de nuestra vida espiritual para continuar nuestro crecimiento con Dios? ¿Cuáles son esas malezas que tenemos que arrancar, que están pegadas al tallo? ¿Qué son esas pesos, esas plagas que atacan nuestra vida espiritual y que no hemos sacado de nuestra vida? Creo que es algo que es una reflexión que nos debemos llevar todos y meditar sobre eso. Bueno, pues ya para terminar, pues voy a hacer una oración y pues les agradezco pues por su tiempo y por haberse pues conectado. Voy a mirar aquí en el chat, yo sé que están colocando unas peticiones, entonces voy a ir orando, voy a hacer una oración general y luego de eso pues hago las peticiones puntuales. Bueno, Padre amado, gracias te damos, Señor, por este momento que nos regalas, porque sabemos que tú nos estás formando, Dios, que quieres colocar ese carácter de Jesús en nosotros. A veces nos desesperamos porque no vemos ese carácter formado en nosotros, pero te pido, Señor, que coloques en nuestros corazones también esa necesidad de buscarte constantemente, de que para formar ese carácter primero tenemos que buscarte a ti. Primero abonemos ese árbol, Señor, que abonemos nuestro espíritu, que lo alimentemos, Señor, que saquemos más tiempo para ti, que disfrutemos más de ti, Señor, que hagamos más cosas para ti, Señor, y no para nuestras propias conveniencias, Señor, para nuestra propia conveniencia. Que nos desprendamos más de nosotros, Señor, y nos demos más a los demás. Padre amado, hoy te pido, Señor, que nos muestres qué nos falta, qué nos está faltando, Señor, para que tú puedas obrar más en nosotros. ¿En qué te estamos frenando, Señor? ¿En qué te estamos frenando, Padre? Quiero pedirte hoy también esta noche, Dios, por María Dalida Amaya, para que en la cirugía que le van a practicar mañana, Señor, este estudio, Señor, hoy te pedimos de manera sobrenatural, Dios, que toda célula cancerígena, Señor, se seque en el nombre de Jesús. Hoy en fe declaramos, Señor, sanidad para ella. Y pedimos que hoy pase, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, por su vida, sanando, restaurando, Señor, todo su cuerpo, Señor. También, por aquí veo otra oración. Bueno, si ya es la misma que han colocado. Por Priscila Arango, para que Dios, para que seas tu Señor dándole fortaleza, Señor, en este momento de dificultad, de dolor por la ausencia de su hija, por el fallecimiento de su hija, Señor. Sabemos que es difícil para nosotros perder un ser querido, sobre todo un hijo. Debe ser muy difícil, Señor, tú lo conoces, tú sabes de primera mano lo que es sufrir la muerte de un hijo. A ti te pedimos hoy, Señor, que pases consolando a esta mujer, que pases dándole paz, tranquilidad, Señor, dale gozo,
que sienta hoy tu presencia, Señor, y que sepa que estás tú detrás de todo esto, que tú la acompañas en este dolor, que no estás sola, Dios. Te quiero agradecer porque sabemos que tú estás allí obrando, Señor, y que a pesar de las dificultades vamos a ver tu rostro, Señor, al final de todo esto. Bueno, también quiero pedir por la sanidad de Jesús Ángel Buitrago, para que seas tu Señor hoy restaurando su columna, Dios, de sus dolores, Padre, líbralo, ayúdalo, fortalécelo, Señor. Espíritu Santo, te pido sanidad de manera especial para este hombre. Restaura, Señor, toda su columna, Dios, cualquier desviación que tenga, desgaste, Señor. Cualquier escoliosis que haya allí, Dios, sana la Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y por Gina y su familia, para que seas tu Dios fortaleciéndola, Señor, en su pérdida. Que seas tu Señor consolándolas en el espíritu, en la carne, Señor. Te pido que les des un abrazo de tal manera a estas personas que han sufrido estas pérdidas, para que sea tu Espíritu Santo llenándolas, Señor. Señor Jesús, te pido especialmente para que seas tú quien vayas a sus casas, Señor, a sus habitaciones y los abraces, Señor. Abrázalos, que sientan tu amor, Señor, sientan ese amor que hemos sentido nosotros también, que en muchas ocasiones de dificultad tú nos has dado. Bueno, Dios, te queremos alabar, bendecir y glorificar, Señor, y todo eso te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, feliz noche para todos y espero volverlos a ver pronto. Pues ojalá pasen muy rápido esto y volverlos a ver allá en Arana, que siempre hace falta verles las caras a todos y darles un abrazo. Dios los bendiga y bendiciones para sus familias, que estén muy bien. Mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré.